Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a esta tercera sesión del Simposio en Etnografía y Patrimonio Cultural, organizado por la Maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC y el Área Cultural del Banco de la República en la ciudad de Tunja. Contamos hoy con la presencia de Andrés Ospina Enciso. Andrés es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en antropología social de la Universidad de los Andes, es experto en métodos de investigación en ciencias sociales, etnografía y análisis cualitativo. Andrés se interesa por las relaciones entre la naturaleza y la cultura, la cosmología y la organización territorial de las poblaciones étnicas y las relaciones entre religión, política y sociedad. Investigador del grupo en Arqueología, Sociedad y Cultura, docente de la UPTC y coordinador de la Maestría en Patrimonio Cultural, nos presenta hoy una conferencia titulada Imaginería, fiestas religiosas y sentido colonial, etnografía de las expresiones patrimoniales del culto en Tunja. Andrés, buenas tardes y muy bienvenido a esta sesión de Patrimonio y Etnografía. María Angélica, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Un saludo especial. Gracias por confiar en este espacio y por la oportunidad que tenemos el día de hoy de coincidir y conversar. Quiero hacerles una pequeña relación o referencia a el tipo de temáticas que vamos a trabajar hoy, que podríamos ubicarlas en una gran sombrilla, en una gran dimensión, que es la de el patrimonio religioso. Pero para hablar de ello y empezar a tratar una serie de elementos que nos ubiquen y nos sitúen de una manera más, si se quiere, interesante y también intrigante, en algunos de las posibles conclusiones o reflexiones que puedan salir, quisiera también que hiciéramos una pequeña relación de cómo elementos como lo patrimonial religioso en un contexto que vamos a presentar hoy, que es el de la ciudad de Tunja y en general el altiplano cundiboyacense en el centro de Colombia, para ello valdría la pena tener en cuenta algunas nociones que nos son bastante sugestivas para comprender cómo lo religioso se puede entender primero como un proceso cultural, como una situación que emerge de nosotros, pues los seres humanos, las personas, en nuestro ejercicio de creer y asumir una posición en la vida, ser sujetos de nuestra realidad, y cómo ello después empieza a incidir o a coincidir también con los temas ya eminentemente patrimoniales. Y para eso vamos a echar mano de una forma de trabajo o de reflexión analítica, pero también metodológica, que es la que proponemos en el simposio, pero que también sirve a la luz de este tipo de trabajos, y es como lo etnográfico, y entendiendo por lo etnográfico un proceso de comprensión de realidades otras, de realidades distintas de lo humano, mediante la inmersión, mediante la comprensión estando ahí de los procesos que la gente elabora a propósito de cómo hace la vida, cómo la siente, cómo la significa, cómo hace de su existencia un proceso de conocimiento y quizá una teoría de su mundo. Teniendo en cuenta esa dimensión, pues cómo echamos mano de la etnografía para con ella ir generando unos procesos de reflexión que nos permitan comprender este campo en general del patrimonio religioso, pero en específico de las prácticas, como les menciono, de devoción, de fiesta y de imaginería, como se dan en el contexto en el que les quiero conversar el día de hoy. Y empecemos por lo siguiente. Hablar un poco de la vida de uno mismo como investigador es una llave, es una puerta de entrada para empezar a comprender cómo los procesos de conocimiento se desarrollan. Y yo no soy la excepción en esa situación. Quiero compartirles, quiero mencionarles a ustedes que si bien el escenario de trabajo
es esta ciudad de Tunja, una ciudad colonial, una ciudad de pues una fundación de 1539, estamos hablando de mucho tiempo, y de una serie de procesos sociales que se dan en una zona específica, la del altiplano, zona fría, zona de una tradición prehispánica muy importante y también después de un ejercicio colonial y republicano que se constituye en el mismo desarrollo de la ciudad, pues es un escenario para mí en principio muy extraño. Yo soy de una región que no es esta, la región a la que yo me encuentro adscrito por sangre, por herencia y también por convicción, es alrededor del Valle del Río Magdalena, en la zona del departamento del Tolima. Es una zona cálida, tórrida, como esa idea de lo que tenemos nosotros como nuestro ejercicio de trópico, ¿sí? Como esa imaginería del trópico es de donde vengo yo. Y llego a un espacio que pues pareciera la antípoda. Es un sitio frío en origen, es un sitio que tiene unas condiciones muy distintas, pero de ahí empieza el juego interesante de lo etnográfico. Es como desde un escenario otro y muy distinto comienza uno a elaborar líneas de comprensión vitales que le sirven no solo para entender un fenómeno, sino para también asumir el lugar que uno mismo ocupa. Entonces, en esta situación, en esta experiencia y viviendo en un territorio con estas características como es el del altiplano cundiboyacense, empiezo a darme cuenta de, bueno, ¿y qué es lo que a la gente la mueve? ¿Qué es lo significante? ¿Qué es lo que tiene sentido a la hora de ir comprendiendo cómo la gente se organiza, cómo la gente va desarrollando la vida? Pues si finalmente soy uno más que va a llegar a vivir aquí, pues hay que entender cómo ocurre. Y dentro de eso hay que decir un par de cosas. La primera, ustedes saben que toda región, sea cual sea en el mundo, todo espacio geográfico, todo paisaje, toda sociedad, tiene unas características genéricas, ¿sí? Que desde afuera se le ven y casi que se le tipifican o estereotipizan. Entonces, por ejemplo, para una sociedad como esta, la del altiplano cundiboyacense, se tiene la impresión de que es una sociedad como su región, como su expresión territorial y geográfica, pues un tanto fría y recogida, donde hay unos criterios que hacia afuera son los que se tienen, como que, por ejemplo, es una sociedad conservadora en algunas cosas, donde lo religioso, las expresiones de lo religioso son supremamente importantes. Vuelvo y les digo, es la impresión que se tiene desde afuera. Cuando poco a poco se hace un proceso de reconocer cuáles son las circunstancias vívidas, las situaciones que se dan, cómo la gente hace su vida, pues uno empieza a ver que la generalización tiene eso, de que es general, de que no te permite conocer en detalle, en específico, ¿sí? Pero si se hace como un juicio o una forma de identificar y de reconocer desde afuera, debe ser por algo. Entonces, en ese ejercicio de llegar a vivir acá y empezar a conocer una realidad, pues uno poco a poco va entre desmintiendo, pero también reafirmando uno que otro elemento, o podríamos llamar desde el conocimiento social, paradigmas, referentes de vida. Ahora bien, cuando voy haciendo el proceso, pues ¿de qué me doy cuenta? De que en efecto sí hay una situación muy fuerte, muy potente en términos de cómo los procesos de creencia y de relación de la gente con las prácticas a nivel ritual, a nivel de devoción, a nivel de fiesta, con lo religioso, pues son bastante significativas. ¿Eso en qué lo puedo empezar a registrar? Bueno, en lo que le ocurre a cualquier ciudadano de a pie. Por ejemplo, el hecho de que tú vayas en algún día, puede ser en la semana o fin de semana, hacia el casco histórico de esta ciudad y te encuentres que el tráfico está bloqueado. Y uno va a ver por qué el tráfico está bloqueado y lo que se encuentra es una cantidad de situaciones donde, por ejemplo, vas a ver que la gente tiene un ritmo diferente, donde empieza a correr de otra manera, el vestuario es de otra forma, como que el tiempo de la vida ordinaria se eclipsa y empiezan a pasar cosas que a veces yo las miro y digo, oh, esto parece una fiesta, ves, como veremos ahora en un momento con unas imágenes, ves gente correr por todos lados, hay confites, hay dulces, hay
hay gente con puestitos en la calle vendiéndote de todo, vendiendo imágenes religiosas, pero también vendiendo chicha, que es pues una bebida fermentada tradicional en casi toda la América Latina. Aquí no es la excepción, es más, es la regla, creo yo. Encuentras también una cantidad de elementos alrededor de la comida, el licor, y cuando uno ve es que hay fiesta. Y el motivo de la fiesta, pues es, no, por ejemplo, para el caso de junio, la celebración de la fiesta de la Virgen del Milagro, que es la patrona de la ciudad. Ahorita lo veremos en imágenes. O que le digan a uno, no, es que es en septiembre y aquí hay un templete, una zona que se llama la plazoleta de las nieves, y resulta que hay también un gran movimiento de gente, mucha pólvora desde días anteriores, te despiertan desde antes de las 5 de la mañana con las alboradas, y ocurre que es que se le está haciendo las vísperas en una novena y en algunas amanecidas a Nuestro Señor de la Columna. La misma historia ocurre con otros dos referentes, uno bastante tradicional, que es el de el señor San Lázaro. Es más, yo lo puedo ver desde la ventana de mi casa y es una cumbre del Cerro Tutelar que cubre a Tunja, y es una capilla doctrinera que se encuentra desde el siglo XVI, finales del XVI, acompañando el marco de la ciudad. Y ellos también tienen su fiesta en septiembre, y hay una romería, y cuando la gente va puede probar toda la cantidad de chichas, fermentos o bebidas, porque aparte de la celebración religiosa hay fiesta. Y cuando encuentro que ese escenario es reiterativo en un calendario, porque el año está atravesado por estas celebraciones, ahora también hay otras expresiones religiosas muy sentidas, muy valiosas, que no solo se corresponden con la idea de fiesta, pero también implican un encuentro fraterno y multitudinario de gente, como ocurre con la conmemoración de la Semana Santa. Se entiende que no es una fiesta porque estamos hablando de un proceso de duelo y pasión, ¿sí?, alrededor de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero es tomado por la ciudad como un momento específico, como un momento especial, donde se conmemora y donde se evocan ciertas cosas bastante significativas. Entonces, ¿qué ocurre? Encuentro que estos momentos no son solo días digamos, de lo que llamaríamos en el calendario litúrgico días excepcionales o días de celebración de alguna vocación, sino que hacen parte de la vida de la gente. Las personas que habitan esta ciudad comienzan a tener una relación directa con la organización de estas celebraciones, con el desarrollo de lo que implica toda una logística que haga posible que masas, miles y miles de personas se congreguen en estos espacios. Pero también hay unos elementos que ya no están directamente presentes en el momento de la fiesta, ¿sí?, pero que aún así ligan, vinculan a las personas por el resto del año, por lo que podríamos llamar el calendario ordinario sin fiesta, pero donde aquellos protagonistas, aquellos actores de las celebraciones siguen teniendo una articulación. Eso a mí me empieza a generar unas alertas en el buen sentido, porque empiezo a ver que no es solo un tema de que la gente se tome un día para celebrar y que después siga la vida como si nada. Hay una serie de situaciones bastante pertinentes, emotivas, que te recogen y son significativas, que empezamos a ver cuando de seguirle la huella a las celebraciones religiosas, a las fiestas y a las devociones se trata. Y sobre eso es que les quiero compartir a la hora del argumento a plantear en este espacio. Finalmente, ¿qué hay que decir? ¿Cómo se hace ese proceso de acercarse, de encontrar el sentido y de buscar unas relaciones para comprender lo que allí ocurre? Bueno, pues eso ocurre sencillamente haciéndolo, ¿sí? Podrá sonar lo más corriente, lo más lugar común del mundo, pero es así. Si tú quieres saber cómo es una celebración religiosa, pues haz parte de la celebración. Si quieres saber cómo se desarrolla un evento litúrgico, sacro o festivo, pues hay que estar allí, ¿sí? Y la etnografía precisamente nos empieza a dialogar cosas al respecto, como por ejemplo, la manera de conocer una situación, en este caso fiesta religiosa, pero pensémoslo para cualquier actividad del tipo patrimonial, incluso material o inmaterial o como la queramos llamar.
puede ocurrir un conocimiento honesto, de base, cercano, significativo, si hay una participación, si hay una inmersión directa en aquellas cosas que pasan. Y ocurre que cuando te involucras, pues te comprometes. ¿Y eso qué quiere decir? Que tomas un lugar, tomas una posición. Y entonces ya no es simplemente el trabajo del observador pasivo, de la persona que se encuentra haciendo, ustedes imagínense un checklist o un inventario como, ¿hay imágenes religiosas? Sí las hay. ¿Hay expresiones litúrgicas? Sí las hay expresiones festivas? Sí las hay. Sino que lo que termina desarrollándose como un ejercicio de comprensión y de lectura del mundo, pues ocurre en tanto te involucras con ese mundo. Si así pasa, pues ¿qué es lo que ocurre? Que los actores no van a ser esas personas ajenas, como la antropología mucho tiempo los mal llamó informantes o personas que se vuelven como canales de información a secas, sino que lo que empezamos a construir son procesos de interacción. Y para el caso de este ejercicio es mi propósito y puedo decirlo parcialmente, poco a poco espero que sea más, pero parcialmente lo puedo decir con orgullo de que varios de esos ejercicios etnográficos, es decir, de entrar, ponerse a trabajar, hacer la inmersión, tiene que ver con el hecho de conectar, de coincidir con los actores de la celebraciones, por ejemplo, como les decía, la conmemoración de la Semana Santa, que es tan importante en Tunja, y con las de las otras fiestas que también van circulando en ese circuito de fiesta y devoción, porque pues en la manera en que ocurren esos diálogos, esos encuentros, primero voy a conocer más, pero segundo, también lo que ocurre es que las personas que hacen parte de estos procesos, de esas realidades patrimoniales, pues también se vuelven en actores de acción y de decisión de cómo quieren que se produzca conocimiento alrededor de ellos. Y eso es algo bastante significativo. ¿Por qué? Porque ya volviendo al tema patrimonial o específicamente de la gestión, la idea de desarrollar procesos de gestión patrimonial tienen que ver con el hecho de que conociendo de manera sentida, sensata, honesta, una realidad, producto de hacer ese ejercicio, lo que viene después es, con un conocimiento categórico de esa realidad, es impartir acciones de lo que pueda ser gestión, salvaguarda, protección de esos patrimonios, ¿sí? Más todavía si son patrimonios vivos, más todavía si tienen que ver con actores que los hacen posibles. Eso podría sonar a un poco cartilla, pero realmente es la base de los ejercicios de investigación y de indagación que se quieren desarrollar. De lo contrario, nos encontraríamos en un cortocircuito permanente porque una cosa querrá el investigador, sí, pero otra cosa muy diferente podrá ser la realidad. Si el investigador no tiene esa posibilidad de un encuentro directo y de una acción y una respuesta que pueda llevar a procesos donde lo que se estudie, hablamos para el caso de lo religioso, pero de ahí para adelante tantísimas otras manifestaciones, si no hay una acción directa del investigador, la cosa pues no ocurre de la mejor manera. Y finalmente, pues como estos patrimonios son manifestaciones demasiadamente humanas, pues son estos procesos de la cercanía, de la confianza, del encuentro, los que hacen posible desarrollar de la mejor manera los ejercicios de comprender, conocer e investigar, pero también, insisto, en lo que producto de esas investigaciones puedan ser ejercicios directos para el desarrollo y salvaguarda de estos patrimonios en el tiempo. Bueno, teniendo en cuenta eso, que casi que suena no sé si a cátedra o regaño, pero digamos que es la posición desde la cual se hace el ejercicio de proponer esta lectura, este proceso. Ahora sí entremos a ver qué es lo que se encuentra, qué es lo presente en esta realidad de lo festivo religioso en Tunja y cómo lo etnográfico empieza a hablar de ello. Y empecemos por decir lo siguiente. Les mencioné a ustedes que esta ciudad, como tantas otras de América Latina, tiene una historia donde es parida, y digo el término sin ningún rubor, es parida en unas condiciones bastante particulares, que son las condiciones del proceso de colonización y de resignificar una cantidad de elementos vitales que ya venían desde poblaciones, en este caso del altiplano cundiboyacense, de la Confederación Muisca, de los pueblos autodenominados Muisca, pues, aunque igual después los españoles empiezan a jugar con esas palabras y darle otro alcance y significado, pero desde una base de una organización social
otra prehispánica, indígena, hecha en sus propios términos, vemos un proceso muy fuerte, muy complejo de colonización. Y esa colonización da para una cantidad de tintas medias que en medio de procesos de tensión, de puja, de violencia, de dolor y de resignificación, le van dando una nueva dinámica a la organización social, a la organización espacial de los actores de esa nueva sociedad, pero también recae en las formas en que la gente siente, cree y asume su lugar como persona, pero también desde sus dimensiones como creyente, como espíritu que se está cultivando y como una persona que comprende la realidad en una dimensión, llamaríamos la cosmogónica, en términos de crear una comprensión de todo lo que lo rodea, lo espiritual, lo físico también, y esto, obviamente, mediado por unas situaciones que son, pues, las de las ideologías, los valores éticos, los principios sobre los cuales una sociedad empieza a desarrollarse. Y una sociedad colonial como la que fue esta ciudad de Tunja, pues tiene ese dilema. Frente a eso, no soy historiador, mi formación es de antropólogo, pero los historiadores que han trabajado acá nos han enseñado unas cosas muy interesantes a tener en cuenta a la hora de ver cómo se empezó a configurar ese ejercicio de sociedad, la de la Tunja del siglo XVI. Y como en muchos lugares de América Latina, el lugar preponderante sobre el cual se empezó a organizar ese espacio de lo que fue una ciudad, la ciudad de Tunja con su reconocimiento de cédula real, etcétera, etcétera, fue por medio de la instauración de una plaza mayor, una cuadratura lineal del tipo de ciudad que querían construir aquí en América, pues los españoles, ¿sí? Siguiendo pues esa planimetría de la cuadrícula, ¿sí? Y con un templo en el espacio central sobre el cual no solamente empezaba a organizarse físicamente el espacio, sino también espiritualmente el espacio. Pasó aquí, pero pasó en muchísimos lugares donde el lugar que tuvo, no para el caso del centro de Tunja, pero sí a sus alrededores, la capilla doctrinera fue un elemento fundamental porque es una edificación que se hace no solamente para hacer doctrina religiosa, que pues era su cometido principal, sino para organizar la vida y el tiempo de las gentes, ¿sí? En la ciudad de Cuadrícula, que era la española, alrededor los lugares, los sitios o el pueblo de indios, los indígenas que se mantenían después de la irrupción de la colonia, ¿sí? Y cómo pensar en un ejercicio pedagógico, formativo, algunos dirían también deformativo, eso está en discusión, sobre cómo aplicarse a los nuevos valores sociales, pero también éticos, espirituales, si se quiere, que planteaba la nueva sociedad. Cuando esto se desarrolló, pues, ¿qué tenemos de por medio? Tenemos una situación bastante compleja, que viene la gente de la península ibérica, con su español o su castellano, como lo quieran llamar, y la necesidad de comunicarse con aquellos que son ahora nuevos súbditos del rey, pero a los cuales, pues, mientras las primeras generaciones de acoplamiento, pues, ¿en qué términos se les habla? Y como pasó en toda la América Latina, lo que aquí también se dio es el papel de la imagen como un mediador de esa comunicación. ¿La imagen de qué tipo? Pues la imagen paradigmática para la época. Somos una sociedad que tiene unas profundas regambres cristianas, para el caso específico cristianas católicas, son las imágenes significativas del santoral, de las advocaciones de la Virgen, de las diferentes manifestaciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, las que se imponen como los elementos deontológicos, es decir, los que deben ser y sobre la forma en que la gente se relaciona con ellos, pues las personas también asumen lo que deben ser como personas, como padres, como, si vale la pena el término, ciudadanos en medio de estas condiciones, como la persona que tiene claro cuál es su lugar en el mundo, de acuerdo a lo que las imágenes que el paradigma del mundo cristiano les proyecta y les dice cómo deben ser. Entonces, de ahí que sea tan importante y tan significativo el hecho de aprender, pues,
quién es María, por ejemplo, y cuál es su lugar dentro de la cosmología, dentro de la estructura cristiana, pero también dentro de lo que podría ser una mujer o una mujer, una chica pequeña que aprende a hacer su proceso de incorporación a ciertos elementos de su realidad. Al igual que los santos, que ahí viene una relación bien interesante, el santo patrono, ¿sí? Que se vuelve el referente de una parroquia, de una jurisdicción, y sobre eso, cómo esa figura del patrono empieza a ser significativa porque le dice a la gente, como en la vida ejemplar de los demiurgos, de los taumaturgos, demiurgos, o sea, de aquellos que están en una construcción de una vida fascinante, pero también sobrenatural por el hecho de su rectitud, de su santidad, los santos, ¿sí? Sobre toda esta situación es que se empieza a estructurar una vida ejemplar que de alguna manera se puede ir siguiendo en el tiempo. Cuando ello ocurre, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la necesidad, y acá voy a empezar a compartirle algunas imágenes a ustedes, eh, tenemos la necesidad de empezar a construir unos referentes de la realidad que tienen que ver con ir dándole forma, materializando, si se quiere, tomándole el pulso desde lo material a una serie de expectativas imaginadas que se plasman, que se proyectan y construyen en imágenes. Y lo que ocurre es que esas imágenes en un lugar como Tunja, vuelvo y les digo, una ciudad americana, colonial que ya lleva su tiempo, donde se vuelven estas imágenes una suerte de referentes y de mediadores bastante, referentes, marcadores, que nos van indicando no solamente una estética, no solamente una construcción iconográfica, sino principalmente un sentido, ¿sí? Un sentido del cómo organizar la vida, un sentido del cómo ser gente y también un marcador, insisto, de cómo debe ser la vida dentro de una concepción cosmológica. Y esa concepción cosmológica que nos dice que tenemos una vida en este mundo, ¿sí? Con una serie de valores, de referentes, de expectativas, de deseos, de restricciones, de limitantes, pero que también tenemos una vida espiritual y que precisamente los referentes del santoral, los referentes sacros, que esa es la otra característica que tienen ellos, son aquellos que demarcan nuestro lugar en el mundo, pero también proyectan nuestra posibilidad de ser después de este mundo. Y eso, en términos de una sociedad que también trae muchos elementos de la imaginería del final del medioevo europeo, donde la muerte es un paradigma, donde esa idea por saber qué será después de reducidos nuestros restos, después de no tener una claridad en términos de cuál va a ser el más allá, pues empiezan los modelos cosmológicos y lo que representa el cristianismo en ellos a ser los referentes de pues cómo es nuestra vida, pero también cómo será nuestra vida más allá. Y esto mediado por las figuras sacras. De allí que los bultos de yeso, como vemos acá, con este Cristo, con este San Juan y, si no estoy equivocado, con esta Dolorosa, así como con tantas imágenes que salen y que empiezan a nutrir esa imaginería, pues vamos convocando, vamos comprendiendo un ejercicio de credo y de referencia que se instauró, que se consagró en la sociedad colonial de Tunja, pero que en cierta manera, por supuesto, con transformaciones, con dinamismos, mantiene y sigue desarrollando una serie de elementos que son significativos hasta el día de hoy para comprender cuál es el lugar, el ser y el sentir de las personas que alrededor de esas imágenes siguen representando y comprendiendo su mundo. Frente a eso, y agradeciendo que muchas de las imágenes vienen de la Sociedad de Nazarenos de Tunja, que muy amablemente las han puesto a disposición para poder hacer el ejercicio, y otras que más adelante vienen del fotógrafo Sergio Alfonso, quien ha acompañado también algunas de nuestras investigaciones, pues démosle un poco de salida como para ir redondeando unos temas y empezar a conversar sobre ellos más adelante con ustedes. ¿Qué es lo que ocurre precisamente a la hora de empezar a darle contexto y dimensión a esas imágenes tan significativas? Primero, que esas imágenes
si bien son sacras, si bien nos abren la puerta desde esa comprensión de mundo a lo que está más allá de nuestro entender y que hacen parte de un elemento de fe, y tengamos en cuenta algo, la fe no es algo materializable, no es algo tangible, es algo en lo que se cree, en lo que podemos exponer sensaciones, ideas y sentimientos, pero no es algo que usted materialice y racionalice inmediatamente. Entonces, siempre está esa situación donde aquello que es tan importante, ¿qué forma se le puede dar para comprenderlo? Y lo que nos viene de la imaginería cristiana es algo muy potente, porque si bien estas imágenes son sacras, estas imágenes son hechas a imagen y semejanza de los hombres, de las personas. ¿Mm? Y eso es profundamente significativo porque también implica que hay un canal y una articulación. Si en María se ve a una mujer, por ejemplo, si en alguno de los santos se ve una expresión humana, una virtud que se debe seguir porque al fin de cuentas es humana, ejemplar, pero humana en su primera dimensión, ya una vez se consagra, tiene otra forma u otra manera de verse, pero igual partió de un elemento humano, pues se mantiene un canal, una dirigibilidad, una conexión en la que nos podemos representar, encontrarnos y hacer nuestra vida según el ejemplo de aquellas dignidades y divinidades. ¿Eso qué pasa? Que aunque estos elementos sean supremamente sacros, pues tienen una raíz profundamente humana que nos permite la conexión hasta hoy día. Y por ahí mismo una identificación, cosa que es muy importante cuando queremos ver cómo es de valioso, de caro, de pertinente para nosotros como sociedad, de personas, de gente. Sobre ello, valga decir entonces algunas cosas, ya haciendo un salto en el tiempo y empezando a encontrar lo que desde hace 2 años hasta ahora he tenido la oportunidad, gracias precisamente a los actores de estas manifestaciones religiosas, pues que poco a poco se ha podido ir comprendiendo. Y es lo siguiente, resulta que en el momento de, por ejemplo, hacer una relación de las imágenes y la forma en que ellas están hechas o presentes, y aquí voy a dar esta imagen como ejemplo, que es precisamente una dolorosa saliendo del marco, del fronte de la Catedral Metropolitana de Tunja. Uno ve imágenes como estas, donde precisamente un grupo de la Sociedad de Nazarenos, aquellos que salen en Semana Santa, están cargando con una imagen, un bulto bastante pesado de una dolorosa que parece ser, viene del siglo XIX, sino un poco antes, y que, como ustedes ven, es cargada en andas, tiene pues sus arreglos florales y tiene toda una disposición, toda una concentración excepcional, donde unas personas la cargan, como ustedes bien lo pueden apreciar, y son cargas que no son nada pequeñas. Perfectamente en peso distribuido, cada persona que está cargando una imagen de estas puede ser, le corresponde sobre sus espaldas, sobre sus hombros y espaldas, alrededor de 80, 100, 120 kilos, con los que tiene que hacer un circuito de alrededor de 2 horas, haciendo pues la procesión que corresponde a cada día de la Semana Santa. Como también puede, por ejemplo, ocurrir aquí con esta imagen, con este San Juan, si no estoy equivocado, donde sale a correr por las calles, a recorrerse en procesión por las calles de la ciudad, y también ocurre que lo van cargando. Si esto es así, o por ejemplo también como pasa con esta cruz, ¿sí? La primera pregunta que yo me hago sin conocer, sin tener una idea y un contexto claro es, ven acá, ¿y qué es lo que termina ocurriendo para que hayan unas personas que den vida, energía, destino, alma y cuero, porque esto se raja, esto se corta, esto pesa y genera obviamente pues una consecuencia sobre el cuerpo? ¿Qué es lo que lleva a hacer esto? Cuando en el desarrollo de un proceso de salvaguarda patrimonial que hacemos aquí en el contexto de la legislación colombiana, que es un plan especial de salvaguarda para la Semana Santa de Tunja, cuando he tenido el inmenso privilegio de hablar con algunos de los actores, ellos hacen siempre mención de que el motivo para hacer
esos movimientos, que además no es solamente cargar, es cuánto vale hacer las andas, el tiempo dedicado. Si se dan cuenta, por lo menos en esta imagen hay personas pequeñas, hay chicos, niños, de las familias de los cargueros, y bueno, involucrar no solamente a la persona, involucrar a su familia, su tiempo de descanso, incluso también su tiempo de trabajo, su dinero, porque todo esto es autogestionado. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué lleva a cargar estas imágenes con la pompa, con la dinámica, con todo lo que implica? Y la respuesta que recibo la gran mayoría de las veces, pues eso es fe, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Pues por fe, pues por la fe que tienen. Incluso hay veces que me parece muy crítico para mí, pero tiene todo lugar de ser en lo que ellos presentan y le van contando a uno, y es, bueno, ¿y es que usted no tiene fe? Es decir, o sea, usted no puede entender desde su fe que esto tiene sentido, que esto es lo que se debe hacer. Y cuando se pone de esa manera, lo que uno comienza a comprender poco a poco, de seguir viendo cómo son las procesiones, de conversando, de dialogando, es que precisamente en esto que se llama la penitencia, hay un acto que implica varias situaciones. Uno, si bien ellos están cargando la imagen y están cargando los pies de la imagen, pues eso da cuenta de que son ellos quienes quedan a los pies de la imagen sacra que se carga, ¿sí? Eso hablando precisamente de esa devoción, ese sentido de entrega que se tiene por aquello, en este caso las imágenes y todo lo que representan, que pues finalmente es en lo que se cree, ¿no? Y al hecho de hacer la penitencia, pues ir desarrollando un sentido de la vida, ¿no? Un sentido de la vida que tiene que ver con, obvio y por sobre todas las cosas, el hecho de tener una fe, un credo y todo lo que ella moviliza en términos de engalanar una imagen, tener una vinculación directa con la imagen, y a la hora de preguntarse por eso, echo un poco para atrás y empiezo a hacerme esa pregunta y también a buscarla todavía en desarrollo, pero por ahora teniendo algunos referentes, y es qué hace que las personas tengan alguna adscripción específica con un tipo de imagen y que le generen toda esta entrega, todo este cariño, toda esta devoción. Bueno, lo que la historia oral permite comprender, lo que algunos ejercicios de indagación histórica ya avanzados por otros colegas permiten inferir en un primer momento, es el hecho de que las imágenes no solamente son representativas de unos elementos de fe y de credo. Las imágenes también son representativas de situaciones en el mundo, de situaciones en la realidad de las personas que conectan con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente en Tunja. Tunja tiene una tradición de Semana Santa que viene también de pues, la península ibérica en algunos de sus elementos, como pasa en otras ciudades de Colombia, pero también de México, Guatemala, Brasil, Argentina, ¿sí? Entre otros lugares donde Ecuador, donde esto tiene una significación profunda. No solamente ocurre que la persona se adhiera a una imagen por credo y por convicción de fe. Las imágenes también tienen una relación con los lugares y los lugares son representados en las imágenes. Y ustedes lo pueden ver, si no, pues que es una parroquia y una advocación directa de un alguien santo, consagrado, que sobre un territorio tiene un lugar específico. Eso también nos explica, por ejemplo, cuál es el lugar de un santuario, cuál es el lugar, por ejemplo, de una Guadalupe en México, de una Chiquinquirá aquí en Colombia, de una Virgen de Urcupiña en Bolivia, de Nuestra Señora de Luján en la Argentina, ¿sí? Todos los elementos que están consagrados alrededor de una imagen que no es solamente una imagen, sino es un representativo del lugar y de lo que comprende un lugar, que son sus personas, las relaciones sociales en torno a ellas, y eso expuesto de tal manera que al momento de presentarse la imagen, como puede ser el caso que aquí les estoy mostrando, pues también se presenta a la gente. Y pasa algo bastante particular, es encontrar que de acuerdo a la imagen sobre la cual se tiene una cercanía, una sintonía, también hay una relación de mundo.
Es muy de relación de mundo material y también, por supuesto, espiritual. Es muy llamativo, por ejemplo, que al hablar con los nazarenos y con otros actores, por ejemplo, aquí tenemos Guardia Romana, que es otro de los grupos que engalana todo lo que es la conmemoración de Semana Santa. Al hablar con estos grupos, lo que uno encuentra es que de acuerdo a circunstancias casuales, situacionales, una imagen no es para cualquiera. El acercarse a una imagen implica todo un proceso de cercanía, de relación y también de reciprocidad, como que, por ejemplo, una imagen corresponda a un sector específico de la ciudad o a un gremio particular de ella. Por decir, cuentan la memoria oral de la Semana Santa en Tunja que habían grupos que cargaban, que estaban sectorizados, como por ejemplo en una vereda hacia el sur de la ciudad, vereda, un sector rural, que es el de Runta. En Runta se conoce la gente porque es donde hacen los sacrificios del ganado, del porcino, pues que son las carnes que se le proveen a la ciudad. Bueno, los de Runta sabían cargar sus imágenes, saben cargar todavía porque vienen en descendencia. El hecho de saber que la imagen, en este caso que era un Cristo que se cargaba, venía desde ese sector y la forma también en que lo hacía, quién lo hacía, la vestimenta de quienes lo llevaban, los artefactos, los ornamentos alrededor, daban cuenta de una situación de lugar, de una composición específica. Y este argumento, estimados y estimadas personas en la audiencia, es supremamente significativo. ¿Por qué? Porque nos da cuenta de que lo imaginario religioso no solamente se comprende en una escena de la liturgia o de la fe específica de un templo, sino que se trae a la vida diaria, a la construcción de un territorio, a un sentido de lugar, a una forma de crear organización social. Y entonces, la próxima vez que vayamos a ver cómo sale una de estas imágenes, ya no solamente vamos a ver un grupo de fieles que hacen su penitencia, que tienen sus peticiones, sus rogativas, sino que vamos a encontrar a una manera expresa de organización social territorial presente en esa imagen que se adorna, porque adornando la imagen es cierto que se reafirma la creencia, pero también se reafirma el lugar y la propia condición de la persona. Es por esos elementos que empezamos a ver que la actividad religiosa, o más bien la actividad de culto, devoción y finalmente fiesta, porque de eso también se trata, como por ejemplo ocurre aquí con la patrona de Tunja, les decía hace un rato, con la Virgen del Milagro, lo que empezamos a ver es que en cada una de esas situaciones que se despliega, en cada una de esas fiestas, de esas situaciones, el que se está mostrando es el mundo social vivo. Y esto es profundamente importante en ámbitos de lo patrimonial. ¿Por qué? Porque lo patrimonial, haciendo un poco de la cátedra clásica, pues tiene que ver con esos referentes sentidos valiosos que un grupo social dispone para su admiración, contemplación, valoración, pero también para su salvaguarda en el tiempo, porque considera que en esos elementos patrimoniales está representado ese mundo social que los hace posibles. Si ello es así, lo que empezamos a tener con, por ejemplo, esta que es la del primer fin de semana de junio, es una consagración de la patrona de la ciudad, pero es una fiesta donde la ciudad entera se volca, como pasa aquí en la Plaza Mayor, la Plaza de Bolívar, donde todos en torno a la imagen, pues empezamos a reafirmarnos. En ese caso, la reafirmación colectiva, por ejemplo, en el contexto asumirse como ciudad, asumirse como referente, insisto, de fe, claro que sí, pero también de los valores sociales, culturales y los demás elementos en los que se represente la gente. Vean, por ejemplo, para los compañeros que desde América Latina nos siguen, tenemos aquí en la derecha de esta imagen, si la alcanzan a ver bien, un micro de la imagen de la Virgen del Milagro en todo el marco, en todo el frente de la iglesia, así como en otras celebraciones religiosas ocurre, pero en el centro hacia la izquierda de ustedes, pues la estatua de Simón Bolívar, como corresponde a toda plaza de Bolívar en América Latina. Y en contorno, pues bueno, estos valores, esos elementos activos que están presentes y hacen que la gente precisamente se recoja de esta manera.
Esa Plaza de Bolívar, de esa manera tan masiva, solo se llena en dos momentos más en lo que es lo que yo conozco la historia reciente de la ciudad de Tunja. Uno es José Alfredo Jiménez cantando ahí, en esa plaza, el charro mexicano, y el otro momento es Nairo Quintana llegando de ganar su Giro de Italia hace unos 4 o 5 años. Nairo Quintana, valga la cuña, el comentario es de la misma región cercana a Tunja, de ahí que ese tipo de afectos o impresiones se vean reflejados no solamente en decir que algo es patrimonial, sino en la forma en que la gente lo cobija, se encuentra, lo referencia, y eso es profundamente significativo. Ya para ir cerrando, estimados y estimadas, lo que viene precisamente es cuál es la relación que se mantiene en términos de la construcción, el desarrollo de estas imaginerías, vuelvo y les digo, con una raigambre, digamos, tradicional, colonial, que sintetiza una cantidad de elementos, cómo esto va tomando forma para que la gente siga recogiéndose alrededor de estos elementos. En el nombre de la presentación, de la conferencia, yo les hablo a ustedes de algo que es lo colonial. Y cuando hablo de lo colonial, no solamente quiero dar referencia al hecho de mencionar lo que tiene que ver con un periodo de tiempo de la historia donde se dieron estos procesos de doctrina por medio de la imagen y la construcción de un sentido de lo cristiano en el Nuevo Mundo. Cuando yo hablo de lo colonial, también estoy hablando de la construcción de un sentido de realidad, que es la realidad del mundo de lo colono. Y esa realidad del mundo de lo colono, ¿qué implica? No solamente el hecho de que se tomó posesión de estos lugares una corona como la española y generó una economía colonial, sino que, y eso es como a lo que quiero llegar, se construyen unos nuevos modos, unas nuevas maneras en las que los que habitaron y habitamos este mundo empezamos a encontrarle sentido a esos locus, a esos referentes de la realidad, como es el caso de las imágenes. Tenemos una cosa, muchas personas lo han estudiado, Grusinski para el caso de México, otra cantidad de personas que trabajan la imaginería, y es encontrar cómo hay una tensión o una lucha de imágenes que van tomando forma en eso que fueron los siglos XVI y XVII, donde se configura un nuevo etos social. No es gratuito, por ejemplo, que si bien toda esta imaginería nos llega de Europa, tengamos una construcción a nuestra manera, ¿sí? Volvamos al caso de México, como Guadalupe, por ejemplo, es una morenita que se encuentra por un indígena. Eso en la construcción de la narrativa o del mito de origen es supremamente significante. Para el caso específico de Colombia tenemos Chiquinquirá, que ocurre de una renovación de un lienzo perdido prácticamente, donde lo que se da es eso, que una virgen morenita se renueva y toma lugar sobre un sitio que, hay que decir, Mauricio Adarve, un antropólogo muy interesante, lo menciona, reedita una serie de elaboraciones alrededor de la ofrenda, como el profesor Langeberg, recuerdan ustedes los que estuvieron, hablaba hace 2 semanas, donde los muiscas, que son los de este territorio, hacían ofrendas a elementos de culto, y la Chiquinquirá, la advocación de Chiquinquirá, recoge ello. Y se vuelve una transfiguración que mantiene en el tiempo unos elementos muy interesantes que se constituyen como novos, como la construcción de una realidad nueva a propósito de elementos previos que se han ido configurando y que seguimos configurando. Eso también es muy importante. Para el caso aquí que tenemos, que es la advocación de la Milagrosa, una milagrosa general en la parte de arriba y abajo, que es Nuestra Señora del Milagro, la patrona de Tunja. Ella también apareció un día que el cielo se coloca de muchísimos colores, alumbra y le dice a unas religiosas que ahí está quien desde el cielo las recoge, quien desde el cielo las protege y las mira, y encuentran la proyección de esta imagen en un charco de agua. Esa es desde esa revelación mágica en los 1500, a mitad de los 1500, quien se vuelve la patrona de esta ciudad de Tunja. Esta ciudad de Tunja es bastante paradójica y paradigmática porque tanto dio ella,
que, por ejemplo, dentro, vuelvo y le digo, esos constitutivos, esos referentes de identidad y del ser gente a nivel colectivo, da para, por ejemplo, esto, retomo otra imagen de Nuestra Señora del Milagro, y es, ustedes encuentran que hay un pabellón, una bandera a los pies del cuadro. Ese pabellón corresponde a la Fuerza Aérea Colombiana y esta Virgen, precisamente porque su origen, su aparición se dio desde los cielos, se tiene como referente que es quien nos cuida desde el cielo y toman esa metáfora en pleno siglo XX, la Fuerza Aérea Colombiana, y de ahí que ella sea la patrona de las fuerzas aéreas. Cuando hay la fiesta de esta Virgen, que es una fiesta muy interesante, como la vamos a ver acá, lo que ocurre alrededor es que empiezan a darse una serie de elementos festivos, ¿sí? Que involucran la comida, que involucran también aviones de la Fuerza Aérea pasando, de eso sí les quedo debiendo imagen, que tienen todas estas situaciones y donde militares empiezan a engalanar a la Virgen, ¿sí? Lo paradójico es que Tunja no tiene aeropuerto, por ejemplo, pero tiene una Virgen que es la patrona de los cielos de Colombia, ahí como para tener una relación de elementos. Lo mismo ocurre con otras presencias, otras advocaciones, ¿sí? Que se reflejan en el sentir. Muy rápidamente paso por algunas, como por ejemplo esta, que es la del Señor de la Columna, un señor que representa el momento en que es el juzgamiento de Cristo y él soporta su peso y su dolor sobre una columna, ¿sí? Esta se lleva también por priostos y por personas que se organizan alrededor de engalanar la imagen y hacerle fiesta, ¿sí? También en compañía de la autoridad religiosa, en este caso del arzobispo de Tunja, que van procesionando y buscan precisamente hacer eso, una reedición año tras año, calendario tras calendario, de esa significación, de ese recogimiento. Ese es el caso de San Lázaro, las personas que buscan salud en las llagas de San Lázaro y que se recogen precisamente en él o en la Virgen de Chiquinquirá, que es una huésped en algún momento del lugar donde también habita el cuadro de San Lázaro. Personas en romería que se encuentran, que hacen los cargos, y que finalmente nos dan una dimensión de qué tan cercano, de qué tan sentidos son estos motivos, porque, insisto, nos encontramos en ellos y podemos seguir siendo sociedades, grupos de personas que nos seguimos ubicando en nuestro ser, en nuestra identidad, en este caso como creyentes y como personas ligadas a un territorio, pero que se contrastan, se reflejan en lo que las imágenes evocan y representan de ellos mismos, de nosotros mismos, en el ejercicio de procesionarlas, representarlas, pero también sentir junto a estas. Yo dejaría hasta acá, indicando una vez más que esto tiene todo el potencial en términos patrimoniales por los elementos antes mencionados y que lo etnográfico es una manera bastante pertinente, también sentida, de poder dar cuenta de la ruta en que se van construyendo estos procesos de conocimiento, de puesta en valor y finalmente de identificación común frente a elementos que son muy nuestros. Muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que es un tema pues muy apasionante que nos dice muchas cosas de quiénes somos, cómo nos representamos y cómo actuamos también en sociedad. Hay una idea que Andrés maneja, digamos, a lo largo de toda su presentación y es cómo estas imágenes, estas prácticas, estas formas de organización, pues representan en últimas una organización social, ¿no? Y una organización social pues con un sentido y una significación. Esa idea Andrés la recoge muy bien. Vamos en el link del chat, vamos a darles el link de precisamente este texto editado por Andrés, donde eh, Andrés expresa una idea que me parece muy interesante y de la cual creo que vale la pena hablar. Y es que lo sagrado en sus formas ideológicas y rituales es un campo de confrontación. ¿Por qué resulta un campo de confrontación y cómo se expresa eso a propósito de lo que Andrés ha investigado? Bueno, en Colombia y creo que en otros lugares de América Latina hay una referencia constante y es cuando las personas hablan
no sé, estamos hablando entre amigos o estamos hablando entre parceros, entre gente cercana, y a veces uno le pregunta, bueno, ¿y usted cómo va? Y una forma de responder en un diálogo de esos es decir, pues vamos ahí en la lucha, ¿sí? O luchándola, o estamos en esas luchando. Cuando eso ocurre, y el antropólogo tiene eso de ser un poquito como perspicaz y pensar las cosas más obvias, dándole vueltas y vueltas y vueltas, encuentra que ese tipo de expresiones tan sutiles tienen que ver con pues estados y formas de ser de la gente. Y hago uso de ese dicho, de esa forma coloquial, porque al hablar de las relaciones entre la devoción, el culto, la fiesta, las expresiones de lo religioso, vemos que allí está de presente esto. ¿Por qué? Porque finalmente, si, como les digo, las imágenes dan cuenta de maneras sociales de ser, pues las maneras sociales de ninguna manera están exentas de todo lo que implican, bueno, las divisiones, las tensiones, las interacciones y los conflictos. Vamos a colocar un ejemplo base. Esta región, como muchas regiones de Colombia, ha sido de alguna forma tocada, en unos tiempos más que en otros, por toda la dinámica de la complejidad y la confrontación política. Y no es gratuito, por ejemplo, que dentro de la expresión y la manifestación pública de estas fiestas, de estas conmemoraciones mediante las imágenes, mediante la imaginería, esas mismas tensiones sociales o políticas estén presentes. El señor Pedro Pujabante, uno de los nazarenos que tiene una sapiencia muy grande, él hace referencia a anécdotas del estilo como que años atrás, cuando las ciudades del centro histórico de Tunja no estaban pavimentadas y estas procesiones se tenían que hacer con esos bultos o aún unos más pesados, ¿sí? Por calles polvorientas o barrosas. Y un elemento que se me olvidó decir, estas procesiones, de pronto lo alcanzaron a ver en las imágenes, se hacen completamente descalzos. Entonces, ¿qué ocurría? Los contradictorios políticos, sabiendo que cruzaban los nazarenos, dejaban botellas de cerveza o de licor picadas, rotas sobre la calle, sabiendo que parte de la penitencia es seguir con la carga y seguir con el peso, aún si el pie se laceraba, se pinchaba, se cortaba. Entonces, una manera de expresar, por ejemplo, esas cosas que podrían ser rencillas o tensiones, pero finalmente eventos muy políticos, muy humanos, ¿sí? Por ejemplo, ocurrían a tratar de dañarle el caminado, para ponerlo en términos coloquiales pero efectivos, a una expresión de esta manifestación. Eso en algo muy cápsula, muy sintético. Pero si lo vamos a llevar a elementos más macro, más generales, vamos a encontrar también situaciones muy interesantes alrededor del problema de confrontar y de conflictuarse. Siempre te dicen, otro tema de la vida cotidiana para llevarlo al campo del análisis, que en cualquier espacio colectivo nunca está, digamos, en completa certeza hablar de la política y de la religión. Son temas siempre complejos, pero más allá de esa acepción, lo que viene por medio es decir que sí ocurre que el espacio colectivo de la liturgia, y pensémoslo también dentro del campo de la institución, aquí hay algo que decir, muchas de esas manifestaciones, si bien tienen lugar o comienzan teniendo lugar en el seno de la Iglesia Católica, tienen por aparte su propio desarrollo, el de los fieles, el de las personas que desde su convicción de fe empiezan a desarrollar sus propios procesos. Cuando esto se da de esa manera, ¿qué ocurre? Pues que precisamente pueden darse situaciones como que de pronto la institucionalidad no necesariamente coincide con los intereses de los fieles. Y fíjense que ahí tenemos, la sociología nos puede dar una cátedra inmensa de la cantidad de diferencias entre lo que implica una estructura institucional y lo que implica una acción colectiva de personas que asumen una posición del mundo dentro de su fe. A veces dentro hay tensiones y por fuera también todas las que ustedes quieran, contradicciones políticas, de ser, de las divergencias religiosas, más todavía cuando la discusión, por ejemplo, de la libertad religiosa en Colombia todavía tiene muchas cosas por ir aclarando. Entonces, estos espacios de fe tienen definitivamente una situación compleja. Y una más, dentro del marco legal, el marco normativo, el Estado colombiano es un Estado que se autoproclama como laico, ¿sí?
Hay discusiones al respecto de que si ese es el término más indicado o no, pero la normativa lo menciona así y genera también una relación paradójica, porque uno ve por lo menos que en estas celebraciones siempre los alcaldes o los gobiernos de turno están muy cerca en términos de acompañar el ritual, de manifestarse en cercanía con él. Pero, por ejemplo, muy difícil el tema de el apoyo a la actividad patrimonial directo, por lo menos, por esas mismas situaciones. Entonces, fijémonos que en los marcos de la normativa, pero también de la deontología, de lo ideológico, del saber ser, estas expresiones de ser gente dan cuenta de la cantidad de divergencias que como sociedad tenemos. Muy bien, Andrés. A propósito de todas esas relaciones y prácticas en términos del espacio y territoriales, Laura nos pregunta cómo estas prácticas influyen en las dinámicas sociales de la ciudad y si de alguna forma están configurando y reconfigurando pues todavía una ciudad colonial. Miren que hay una cosa supremamente interesante con ello. Me hacían hace unos días una pregunta de qué era lo más característico, significativo en términos patrimoniales del patrimonio religioso de Tunja en relación con muchas ciudades coloniales con trayectorias similares. Eh, o, o con unos acervos muy grandes de religiosidad, pues cuál, digamos, sería ese plus o ese carácter, llamémoslo, particular de Tunja. Y no tengo la respuesta para ello, son temas muy complejos. Sin embargo, da para pensar algunas cosas y es lo siguiente, en relación a la pregunta que Laura hace. Eh, Hay una característica inherente, hablo del caso de la Semana Santa, pero también de las demás festividades o de las demás celebraciones que brevemente les comenté, y es que están asociadas primero a sectores de la ciudad, a sectores, y cuando hablo, pues obvio, espaciales, pero también de tipo de gente, casi que podríamos hablar, está sectorizada por gremios. Hay personas, actividades de cómo ganarse la vida, de familias, de tradición que están directamente relacionadas con una expresión específica y el privilegio, por ejemplo, de poder cargar, de poder llevar una de estas imágenes a cuestas y generar todo un desplazamiento. Ahora bien, un desplazamiento que, insisto, no es solamente llevarlas en un acto ritual, sino que implica un recogimiento personal, una penitencia y una serie de situaciones que allí van tomando forma. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Cuando uno analiza un poquito el tema de las Semanas Santas, que insisto, hay una cantidad de referentes para el caso de Colombia: Popayán, Monpós, Ciénaga de Oro, Santa Fe de Antioquia, pero miramos la península ibérica y también están todas las del sur de España. Hay una condición que ocurre para unas, ojo, hay otras que también tienen unos desarrollos súper interesantes y particulares, pero hay una condición, digamos, como general, y es que los cargos, que vuelvo y les digo, son de una dignidad, de un prestigio social, si se quiere, el cargar una imagen de estas está directamente asociada a una posición social de privilegio, normalmente un tema de actores económicos de peso o actores de decisión política de peso en una región, en una ciudad. Miren, a mí una cosa que me sorprende gratamente de la experiencia de la Semana Santa, pero también de las demás, por ejemplo, el Señor de la Columna, organizada alrededor de priostos, de una comunidad, de una junta que se dedica al desarrollo de esa fiesta, la de San Lázaro, que es una fiesta en un barrio de los más populares y, si se quiere la expresión, marginales de la ciudad de Tunja. Lo que ocurre es que quienes cargan es gente que es especial, digamos, en términos del prestigio social ese día. Pero ojo, ¿qué quiero decir con eso? Nada peyorativo, nada en términos de marcar una referencia negativa. Es que las personas que en su grandísima mayoría, un 98, 99% de las personas que cargan, para el caso de la Semana Santa y las demás expresiones, son personas que tienen de lugar común ser mecánicos, carniceros, constructores, en las últimas generaciones profesionales que se han hecho a pulso ellos mismos, pero que tienen una base en su gran mayoría popular. Y hay un gran orgullo en mencionar eso. No pasa como en otros sitios que, digamos, los cargos tienen que ver con grandes cargos, ¿no?
Aquí lo que pasa es que hay un ponerse en escena de la manera más especial posible y no tener ningún problema en el día siguiente, volver a una vida como la de la gran mayoría de habitantes del sector, de la ciudad. Es cierto que la celebración mantiene unas condiciones litúrgicas tradicionales que obedecen a la forma de organizarse de otros tiempos, que tiene unos valores, unas maneras de manifestarse que pues siguen manteniéndose como tradición, pero si uno lo ve a la sazón de estos tiempos, es muy llamativo ese hecho. Ahora otra cosa, ese prestigio social no tiene que ver con un tema de excentricidad o de reconocimiento individual, por más que la penitencia sea individual. Por eso es el hecho de los capirotes y el taparse los rostros que hacen que las personas que salgan cargando tengan, digamos, como lo vieron ustedes en las imágenes, ese anonimato hasta cierto punto que los vuelve y ubica en una situación donde ellos son a por la fe. Y hay una significación social, claro que sí, hay una preeminencia social del ritual, durante el ritual, pero tiene que ver es con eso, con personas de a pie que se ponen a cargar con sus pies todo el sentido de una tradición, de una imaginería, siendo ellos el protagonista de una situación en la que para el resto del año son, pues, otro ciudadano más. Y ese es un tema bastante significativo en términos de cómo se configura y la relación que tiene esta manifestación con la ciudad misma. Andrés, lo que nos comenta me haces pensar en cierta organización jerárquica que se da precisamente en el marco de la celebración y que tiene que ver con pues una jerarquía, si se quiere, quiénes son los elegidos para estar más cerca de las imágenes, que en última representaría o representa a quienes están más cerca de lo sagrado. Eh, Hay, digamos, esa jerarquía se mantiene también en términos de celebración, son unas celebraciones más importantes que otras, tal vez al ser con un carácter mucho más barrial, mucho más local. ¿Y qué características, además de una tradición familiar, qué otras características tienen estos elegidos? Digamos, son personas que en la comunidad se destacan por algún rango moral o algún liderazgo. Y digamos, en todo esto creo, me parece que es un mundo bastante masculino, no lo sé. ¿Cuál es el papel que tienen las mujeres allí? Ujú. Claro, jerarquías, por supuesto, como en todo proceso social. Como si no, nosotros que somos docentes de universidad, pues tenemos rector, tenemos vicerrector, tenemos decano y todo lo que ustedes quieran. Digamos que un ejercicio de la misma organización social, yo no voy a decir inherente, pero en la manera en que funcionamos estas sociedades a la hora de organización social, pues por supuesto que hay unas jerarquías. Para el caso específico, las jerarquías son un producto de tradición. ¿Qué quiero decir con ello? Se cosechan en el tiempo. Las personas que tienen una dignidad de representantes legales, estas personas se recogen en asociaciones, en sociedades, son temas muy organizados, la estructura organizativa está presente en muchos elementos. Los cargos se tienen por dignidad, por tiempo, por capacidades, pero también finalmente por un consenso. Al ser un sistema de organización, de sociedad, hay juntas que se aprueban y que se eligen según una asamblea, con estatutos y con unos referentes que pensaría uno de entrada no sería, pero para el caso de estos espacios es profundamente organizado y organizado pues con todas sus dinámicas. Por ejemplo, recuerdo en estas épocas de pandemia, que al no salir la Semana Santa, pues por obvias razones, y otras de las fiestas que ya, pues por ejemplo, junio tampoco con Virgen del Milagro se pudo y otras, pero en las discusiones que se dan en Semana Santa, mientras la gente no podía salir, era cómo fortalecer procesos organizativos. También aquí hay un tema de red muy importante que ocurre y dentro de esos temas organizativos estaba, por ejemplo, el hecho de, bueno, cómo no solo acá en Tunja, sino en otras ciudades del país, las sociedades o hermandades, que es otro nombre que reciben, cómo se pueden organizar a nivel de estatutos, personería jurídica, relaciones con los actores, las autoridades, como por ejemplo una Cámara de Comercio o una Secretaría de Planeación, etcétera, etcétera. Básicamente es un tema de tener muy claro el tema organizativo y como cualquier organización, pues una jerarquía, pero también con unas reglas de juego
que eso es bastante pues, interesante al verlo ya directamente relacionado con estos ejercicios. Ahora bien, ¿qué implica esa cercanía que tú, Angélica, mencionas con lo sacro? Aquí hay una cosa supremamente interesante y es teniendo en cuenta esa condición de estructura, porque la hay, pero también queda al presente del particular, de la persona que hace parte de esto, porque no es simplemente un día llegar y decir, mire, yo quiero pertenecer a tal cosa, sino que a tal asociación, a tal grupo, a tal colectivo, sino que se da por un proceso de perdurancia, de escuela, como se llama para el caso específico de la Sociedad de Nazarenos, o también como puede ser el primer año de servicio para el caso de la Guardia Romana, que es otra de las asociaciones que se encuentra aquí, donde se hace un proceso de aprendizaje, casi que si quiere de rito de paso y de ingreso, ¿sí? Y una vez que se vayan cumpliendo estos escenarios que hacen parte de una organización social con todo el peso de cada letra, lo que se va dando es un ejercicio de madurez, de aprendizaje dentro de la organización. Eso es una cosa. La otra tiene que ver con una experiencia profundamente de devoción y personal, en términos de cómo hay situaciones en las que usted se acerca y se aproxima a los elementos sacros. Se hace de una manera que es, primero, pues bueno, la sociedad como tal, pero luego cómo ocurre cada relación específica que usted tiene. Hay días en los que para alguna persona es mucho más significativo que otros el hecho de cargar, la penitencia que tiene que cumplir, el deseo que quiere resolver dentro de pues, su interioridad y su sentido de fe. Y lo que ocurre es que por medio del ejercicio de organización, pues se da eso, se da donde la persona solicita el momento de estar en alguno de los actos, la obligación, porque también se tiene que cumplir dentro de una estructura, y finalmente lo que a la persona le empieza a generar y percibir. Hay diferentes funciones, hay diferentes modelos, y es muy interesante cuando pues, en el diálogo que se tiene, las personas empiezan a contar precisamente de qué están hechos eso. Están hechos de necesidades de cargar, porque cargando se libera un peso, por ejemplo, se cumple una promesa, se pide por alguien que lo necesita. Hay una cosa muy bonita, si se pide por alguien que lo necesita, cuando la persona está cargando siente que no está sola y que hay alguien que lo está acompañando a cargar. Entonces, vuelvo y digo, tiene que ver ese contacto con lo sacro espiritual de esa posición ya más personal, pero eso sí, todo mediado por una situación estructural, organizativa, que es muy, muy significativa dentro de los componentes patrimoniales. Y finalmente la pregunta que tú me haces respecto al tema de la participación de mujeres, pues hay que insistir, digamos, el marco organizativo que se da para este tipo de expresiones, de manifestaciones, tiene pues una tradición y unos referentes de otros momentos donde se planteó con unos referentes de época que uno podría pensar de entrada, porque es cierto, o sea, no hay una sola mujer excepto la Virgen o las personas ocasionales, los devotos que están alrededor, ¿sí? Que uno vea haciendo el ejercicio del cargo, pero sí es muy significativo cuando yo hago esa misma pregunta al interior de los diferentes grupos y una respuesta que es bastante frecuente es que pues las personas que cargan pues nunca están solas. Y eso es cierto, por lo menos dentro de las imágenes, algunas que les compartí de pequeños, de niños que están cargando, hay niñas que se ponen los capirotes, andaban antes descalzos por tema de código del menor, ahora andan con sandalitas y van caminando también junto a las personas que procesionan y hay una compañía, pero también hay otro tipo de compañías, que es, por ejemplo, una cosa que es bien particular y es el lugar que tienen, por ejemplo, perdón por ponerlo en términos jerárquicos, pero arriba en la mitad y abajo. Hay unas personas bastante interesantes que son las benefactoras, ese es el nombre que tienen y son quienes financian elementos significativos de la celebración y son mujeres, por lo menos las benefactoras, ¿sí? Pero bueno, aparte de ellas se encuentran también, por ejemplo, aquellas que participan de la hechura de los ornamentos, por ejemplo, las que hacen toda la logística, porque pues literal, no son solo los que cargan, es todo lo que está alrededor y no es un tema contratado, no es un tema pactado, sino es básicamente la disposición de familias, ¿sí? También hay participación de mujeres en las asambleas, en términos de representar intereses de grupos, por ejemplo, donde deciden precisamente por algunas de las circunstancias que se deben tener en cuenta para una particular conmemoración.
Son mujeres también las que recogen muchos de todos los temas, insisto, ornamentales alrededor, y es verdad que eso pues no resuelve el hecho de que sí sea una práctica que sí es marcadamente masculina, incluso algunos de los grupos lo señalan como uno de los atributos, pero también hay que reconocer que hay discusiones al interior que ya es pues al criterio de los mismos actores de la manifestación que se tienen que decidir de la inclusión paulatina de algunos elementos donde la mujer está más presente. Sí hay casos, y no pocos, de mujeres que han utilizado la figura del capirote, por ejemplo, para entrar a procesionar sin que hombres, por lo menos en un primer momento, lo hayan tenido presentes. Hay varias anécdotas hacia atrás alrededor de ello, pero pues sí se marca definitivamente que es un espacio donde hay unos elementos masculinos que en más de una ocasión los mismos actores los precisan y los destacan. Bueno, Andrés, hay realmente muchas preguntas en el chat. Creo que pues el tiempo también ya se está cumpliendo. Pero hay una serie de preguntas, yo sé que van a ser muy difíciles de responder porque no hemos tenido el escenario en términos temporales todavía para elaborar sobre este tema, pero podría, digamos, resumirse con qué hemos aprendido, qué se puede decir a propósito de la no práctica este año de procesiones y conmemoraciones y en términos de patrimonio cultural de la salvaguarda de estas prácticas en este contexto de confinamiento y pandemia. ¿Podemos algún tipo de reflexión? ¿Qué ha pensado Andrés frente a este tema? Pues la verdad muy poco, pero sí más bien escuchar algunas de las manifestaciones que los mismos actores hacen mención. Y es lo primero, que para mí fue súper significativo, es todo el tema, como estamos nosotros aquí, de la interacción mediante redes sociales donde diferentes actores estaban presentando, por ejemplo, sus altares, ¿sí? Sus imágenes dentro de sus casas y teniendo una digamos, práctica común que fue la Semana Santa, puerta hacia adentro, pues se sigue conmemorando. Por supuesto que hay muchas expresiones en términos de cómo, como si había una extrañeza, porque dentro de la antropología, en las ciencias sociales, nosotros hacemos una referencia a que nosotros, los seres humanos, somos personas no solamente de hábitos, sino de ciclos y marcadores constantes. Y si el acto de procesionar, por ejemplo, se vuelve ¿qué les digo yo? El alimento espiritual, el alimento social también, por las razones que les explico, y no se puede dar, pues por supuesto que hay un faltante muy grande. La gente busca maneras de resignificarse, de mantener sus manifestaciones, ¿sí? Y eso es bastante importante, pero eso no quita que definitivamente si haya, a la luz de lo que pasó este año, la necesidad imperiosa de la búsqueda del ritual, de generar ese espacio público, ese espacio de contacto, de cercanía, de encuentro, que mientras no se dé, pues nos va a hacer falta. Pues insisto, yo no procesiono en las mismas condiciones, no cargo, no me pongo el capirote, pero por lo menos en el caso del ejercicio de indagar, pues a uno le hace falta también la fiesta, y lamento no haber sido más, digamos, pues contundente en la presentación respecto al papel de la fiesta, pero es supremamente significativo porque finalmente es el lugar de desinhibirse, relajarse y encontrarse. Lo sagrado también tiene que ver con el hecho de que nos encontremos en nuestra profunda humanidad. Y esa humanidad tiene que ver con beber, tiene que ver con comer gallina, tiene que ver con, que es como lo característico para estas fiestas religiosas aquí, tiene que ver con encontrarse con el vecino, con el paisano, con el campesino, hacer todo ese proceso de recogimiento, quemarse por el sol, generar toda una situación en la que podamos nosotros coincidir como personas y finalmente pues seguir siendo gente, porque más allá del encontrarse en la imagen, con todo el respeto que implica ella en términos de la creencia, pero la imagen es un pretexto
finalmente, para que nosotros las personas seamos pues más personas, ¿sí? Y para que tengamos esas posibilidades del encuentro, de la reciprocidad que es tan importante. Y bueno, con la expectativa de que esto pues pueda darnos espacio para entreaguantar un poco y poder seguir con otros alcances, ojalá en no mucho tiempo, donde se pueda volver a encontrar la gente, a coincidir. En serio, el ritual es supremamente necesario para nosotros como colectivo, porque además tiene otros impactos, ¿no? El económico, ustedes imagínense la cantidad de elementos, de personas que se mueven. La Virgen del Milagro en solo ese día mueve alrededor de unas 50.000 personas para una ciudad de 200.000 habitantes que es Tunja, es algo muy significativo. Y piensen en otras dinámicas más, lo turístico, lo operativo, lo de servicios, que también se resiente frente a esta situación y que, bueno, pues de veras que ahí sí uno espera que más pronto que tarde varias de estas prácticas vuelvan a darse. Si ocurre que no en el corto plazo, pues será muy interesante ver cómo se sigue resignificando el tema, cómo estas herramientas permiten posicionar la fe, que al final es algo que seguirá siendo preponderante, pero pues a mí me gusta mucho el encuentro y ojalá que pueda ser más pronto de lo que esperamos. Bueno, para finalizar, Andrés, y de forma muy concreta, a partir de esta experiencia con la fiesta religiosa y sus imágenes y sus significados, sin pretender que la valoración del patrimonio cultural sea una lista de chequeo, pero ¿cuáles serían los principales elementos a tener en cuenta precisamente para hacer una valoración de una fiesta religiosa? Los actores. Los actores en términos de cómo ellos mismos producen eso que llamamos en el lenguaje patrimonial la manifestación. Vuelvo y les digo, lo patrimonial es algo profundamente humano y sus interacciones sean materiales y sus interfaces sean materiales o no, o inmateriales. Pero cuando usted se da cuenta de cuál es el lugar del actor, cómo él toma decisiones, cómo él pertenece a un mundo con sus limitaciones, sus oportunidades, cómo hay una carga social inherente a lo que él es y a lo que él hace. Si usted empieza, y de ahí nuevamente el papel de lo etnográfico, si usted empieza a seguirle la huella y acompañar ese caminar de lo que hace un actor de una manifestación, usted empieza a encontrar esos que en otros paradigmas o en otras herramientas del patrimonio llamaríamos los criterios, ¿no? Los criterios de valoración, los criterios de reconocimiento, y es sobre esa base que uno tiene una buena cantidad de herramientas, porque ¿qué pasa? El ritual supuestamente nos enseñan tiene una linealidad. El culto a una virgen va a pasar de A, B o C manera según la liturgia, pero lo interesante es ver cómo, de acuerdo a manifestaciones locales, a particularidades, esos valores cambian. Un solo ejemplo, vuelvo y les digo, Popayán caracteriza que la solemnidad de la procesión tiene que ver con la solemnidad económica y de posición de los actores, que es una cosa que tendrá su recorrido histórico y su sentido y su razón de ser. Como también aquí en Tunja pasa un poco como les digo, o como mirar, por ejemplo, qué significa procesionar una Virgen del Carmen, por ejemplo, en Bolívar, en el departamento de Bolívar, hacia la costa atlántica, donde el ser de la gente, el feeling es completamente distinto. Incluso recuerdo, acabo de caer en cuenta una conversación que tenemos con Angélica hace un tiempito y era donde ella me decía que no procesionan, bailan. Y hay una situación parecida a como ocurre en, por ejemplo, una Semana Santa característica que es la de Monpós, ¿sí? O la de Ciénaga de Oro también hacia el Caribe, donde la gente baila mamarrón, es decir, bebe ron, ¿sí? En tanto va haciendo el recorrido lo van cambiando, lo van disputando, lo van danzando y es otra manera de hacerlo. ¿Sigue ocurriendo fe? Claro que sí. ¿Siguen dándose procesos de organización social? Totalmente. Pero lo interesante es precisamente ver cómo la condición del actor nos va hablando de criterios para tener en cuenta y para sobre ellos ir construyendo las apreciaciones y los reconocimientos patrimoniales del caso. Bueno, queremos agradecer a Andrés por esta conferencia tan interesante, por responder estas preguntas. Se quedan muchas preguntas sobre el tintero. En el chat del Facebook les compartimos un link que los va a llevar precisamente a este texto editado por Andrés, donde denominado Cultos, Devociones y Fiestas Religiosas de Tunja y Boyacá, donde precisamente encontrarán una ampliación de todo este tema.
Entonces, muchas gracias, Andrés, y a todos ustedes por la compañía. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario, 4 de la tarde. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, a todos y a todas. Buena tarde.